Muy buen día. Expondré sobre los factores que consideramos limitantes para el aprovechamiento del agua que proviene de una planta de tratamiento de aguas residuales, en este caso domésticas. Algunos ejemplos sobre la parte industrial también abordaré en esta presentación, en representación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la SPAM MFL Calceta, Ecuador. Permítame, de manera muy cordial, exponer criterios de calidad del agua tratada basándome en datos estadísticos, en información, en este caso de Ecuador y de ciertos países de Latinoamérica. Hablaré un poco sobre los criterios de inversión en los últimos 20 años, cómo ha sido en Latinoamérica, el potencial económico que tiene el agua tratada y también sus desechos sólidos que conllevan el tratamiento del agua residual doméstica. Permítame por favor al final exponer sobre las tecnologías de tratamiento que hoy en día se encuentran en boga y que han permitido obtener calidad de agua tratada de alto nivel. Es conocido que en nuestros países latinoamericanos, así como en Asia y en África, las lagunas de oxidación todavía son utilizadas como medio para lograr el tratamiento del agua. Lamentablemente no siempre se logra una calidad óptima, una calidad que sea inherente a la descarga en un cuerpo de agua dulce o un receptor, digamos, natural. Lamentablemente los niveles de patógenos son muy elevados, son niveles que afectan no solamente la vida acuática, sino también las fuentes de abastecimiento de agua potable. En términos de componentes recalcitrantes, es decir, aquellos contaminantes que no son de fácil biodegradabilidad, también son un problema. He aquí algunos ejemplos como bacterias que tienen resistencia a los antibióticos e incluso hemos investigado que también tienen resistencia a metales pesados. Es decir, este tipo de bacterias cada vez son mucho más complicadas de, de eliminar o desinfectar. Lamentablemente, los componentes recalcitrantes como los microplásticos también son un problema que en este caso el agua proveniente de las lagunas de oxidación están generando. Vemos muchos ejemplos en nuestros países latinoamericanos como lamentablemente hay todavía esta problemática, ¿no? Las lagunas de oxidación no son la solución si vemos de aquí a 100 años cómo debería ser el tratamiento del agua. De manera futurística tenemos que pensar en las nuevas generaciones cómo deberían manejar los desechos líquidos y sólidos. Y definitivamente una laguna de oxidación no es la respuesta. En este caso vemos una laguna de oxidación de un complejo industrial, ¿no? Bajo el concepto de que donde hay una laguna las bacterias en algún momento de la vida van a tratarla. Lamentablemente no se ha hecho una investigación por parte de la empresa que permita lograr determinar si esta agua residual tiene componentes biodegradables. Podemos ver en la laguna cómo hay sales minerales en gran concentración en los bordes. Quiere decir que esta agua residual industrial tiene componentes minerales que obviamente las bacterias no podrán degradar. Es decir, una laguna de oxidación no siempre será la solución de lo que pensamos pueda degradarse. Este es un ejemplo de esta fábrica que en particular desecha gran concentración de sales y obviamente las bacterias no podrán lograr una degradación de la materia orgánica. En esta presentación lo que quiero destacar que no siempre una laguna de oxidación será una solución. Más bien será un prejuicio para, digamos, los cuerpos de agua dulce que sufren, digamos, de estas descargas. Sobre lo que se refiere a la inversión en Latinoamérica, hablamos entre 2008 y 2019, los datos estadísticos de la inversión en plantas de agua, ¿no? En lo que es el manejo del agua residual doméstica, en función del Producto Interno Bruto, aquí nos da esta información estadística cuáles son los países que mayormente han invertido en estos años en lo que es el manejo del agua residual, ¿no? Tenemos casos muy destacados como Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Básicamente son países que han invertido
gran porcentaje de su Producto Interno Bruto en mejorar sus sistemas, sus manejos del agua residual. El manejo del agua residual doméstica no solamente conlleva el tratamiento del agua, sino también el manejo del lodo residual que se genera. Muchas veces incluso el tratamiento del lodo económicamente podría ser igual que el tratamiento del agua. La estabilización del lodo también es un costo inherente al manejo del agua residual. En esta gráfica podemos ver cómo hay países que todavía lamentablemente no se han comprometido, incluso han disminuido su porcentaje de participación del Producto Interno Bruto. Esto ya nos genera una preocupación de aquí a largo plazo en mejorar la inversión y por supuesto cumplir con los objetivos de desarrollo establecidos a nivel mundial, ¿no? Entonces, por supuesto, es un llamado de atención a nuestros países, a nuestros gobernantes, a poder hacer las inversiones requeridas para el manejo seguro del agua. El potencial económico que tiene el agua residual es de gran valía. El agua residual doméstica, si bien es cierto, conlleva la porción fecal, toda la masa fecal que básicamente proviene de nosotros los seres humanos. Esa masa orgánica, esa materia orgánica pudiera ser muy bien aprovechada bajo los respectivos procesos de digestión, de estabilización biológica para producir biosólido que se puede utilizar correctamente como ayuda en la agricultura. El potencial económico que tiene el agua residual doméstica yace en la producción de estos biosólidos y en la generación de agua clarificada con altos niveles, digamos, de seguridad para poder reutilizarse en la agricultura. Lamentablemente algunos proyectos en Ecuador se han llevado a cabo para recuperar esta agua. Lamentablemente los niveles de desinfección no han sido los óptimos como para lograr un uso adecuado en la agricultura. Ello ha conllevado a que las autoridades se desanimen en utilizar esta agua, dado la mala aplicación de la tecnología para la desinfección, en este caso la reducción de amebas y diferentes patógenos, ¿no? En conclusión, el potencial económico es interesante por la producción de biosólidos y por supuesto la clarificación y respectiva purificación del agua que nos permita aplicar no solamente en la agricultura, sino también en diferentes aplicaciones como lavado de pisos o riego de plantas en las calles, es decir, jardineras, ¿no? Recordemos que nuestros compatriotas allá nuestros coterráneos allá en la Estación Espacial Internacional, fuera, digamos, de este planeta, están dando vueltas y vueltas a nuestra madre tierra. En este caso, ellos reutilizan los desechos líquidos humanos para producir agua de alto nivel de purificación, ¿no? Entonces quiere decir que la NASA nos está enseñando que por supuesto es posible recuperar el agua incluso a niveles seguros de consumo. Es decir, si nosotros vemos al agua residual no como un desecho, sino como un bien de aprovechamiento bajo los términos de economía circular, entonces nosotros podemos, las diferentes ciudades, las megaciudades, obtener un beneficio económico del manejo del agua residual doméstica. Es un punto muy interesante que nuestras autoridades, nuestros dirigentes, nuestros políticos deben enfocar, porque lamentablemente cada vez la sequía y los problemas de falta de abastecimiento de agua aquejan cada vez a nuestro planeta. Es por ende muy importante no solamente ver el potencial económico, sino también el beneficio ecológico que estamos brindando, digamos, a nuestras fuentes naturales de agua. Es decir, tecnología, ciencia de vanguardia existe. Lo que falta, por supuesto, es el compromiso, ya sea político o compromiso económico de nuestras naciones, en invertir en estos proyectos. Y por supuesto, convencer a la población de que es importante, de que la población en este caso también tome parte de toda esta inversión que hay que realizar, ¿no? Entonces, lamentablemente, nuestras poblaciones están acostumbradas a pagar costos muy pequeños, muy mínimos,
por el manejo del agua. Entonces, lamentablemente, nuestra población no tiene ese compromiso de pagar un poco más por el tratamiento del agua residual doméstica. Es algo que, por supuesto, debemos de educar, hacer conciencia, generar conciencia en la población de que es importante pagar un poco más, no solamente por el agua potable, sino también pagar por el tratamiento del agua residual doméstica y el lodo que se lo puede transformar en biosólido y diferentes productos de ayuda para la agricultura. Dentro de las tecnologías de tratamiento tenemos las biológicas, que en este caso mediante la aireación, la oxigenación, permiten la correcta degradación de la materia orgánica. El gran problema no es la materia orgánica de carbono, es la materia orgánica inorgánica de nitrógeno, la cual no es sencillo de degradar. Entonces debemos enfocar nuestros esfuerzos en lograr entender y aplicar y mejorar las tecnologías para degradación, remoción del nitrógeno. Recordemos que en países como Holanda, ellos ya están acostumbrados a recuperar el fósforo del agua residual, lo que ha permitido una gran inversión y un gran beneficio económico para lo que es ayuda en la agricultura. Entonces, la oxigenación del agua sí es importante, pero también importante es entender cómo remover el nitrógeno, en este caso del agua residual doméstica. Dentro de las tecnologías biológicas también tenemos la fitorremediación, que bien aplicada para pequeñas ciudades es una gran alternativa, en la cual básicamente la porción vegetal funciona como un filtro que permite la degradación de la materia orgánica de carbono y nitrógeno. Proyectos en diferentes países han sido de gran éxito, los cuales nos demuestran que hay un potencial, en este caso, para lo que es el aprovechamiento de la fitorremediación, la lombricultura, en este caso un exitoso proyecto de Chile, en este caso por el Dr. Toá. Sus lombrifiltros han funcionado de manera muy increíble en lo que es la degradación de la materia orgánica, ¿no? Entonces, un poco esto sería la tendencia hoy en día de aprovechar estos recursos vegetales para estabilización del agua residual doméstica, ¿no? Obviamente ya en megaciudades hay que hacer la inversión, definitivamente, ¿no? En grandes complejos industriales para aprovechar no solamente los biosólidos, sino también el biogás que se puede generar. Cierto es que algunos países gozan de grandes fuentes energéticas y por ende no es necesario producir biogás. Pero recordemos que hay países como Alemania, como países en Europa que sufren de la suministro de energía. Cuando nosotros en este caso tenemos grandes fuentes energéticas, pero aún así debemos de pensar que la producción del biogás, del agua residual doméstica, es de gran valor para nuestra naturaleza. Por supuesto que es importante entonces contar con tecnologías que nos permitan ya en una ciudad poder generar un manejo seguro del agua residual doméstica, ¿no? Vemos en la imagen cómo esta ciudad europea básicamente tiene su planta de tratamiento dentro de la ciudad, es decir, no genera malos olores porque se desinfecta el agua tratada, se la oxigena, se separan sus sólidos. Esto debería ser nuestro horizonte de aquí por lo menos 20, 30 años en Latinoamérica y ya dejar de utilizar lagunas de oxidación. Entonces permítame de esta manera agradecer por su amable atención y un poco el objetivo de esta presentación ha sido llamar un poco la atención de cómo ha venido haciendo en Latinoamérica el manejo del agua residual doméstica. Potencialidades y claro, una gran visión de desarrollo nos deviene una responsabilidad no solamente para las autoridades, sino también para la población. Es por ello que la conciencia, la información de la población es de gran importancia y que debería ser llevada no solamente por las universidades, sino por los colegios, las escuelas, de que aquí a 100 años tenemos que cambiar la cultura de manejo del agua. Por el tiempo que han brindado a esta presentación, agradezco mucho y espero y por supuesto estar atento a cualquier consulta a través, digamos, del correo electrónico o las redes sociales. Muchas gracias por su atención.